Cuando un observador joven intenta acomodar de manera constante a un estímulo próximo fijo, la acomodación muestra pequeñas inestabilidades o fluctuaciones que hacen oscilar la imagen a una y a otra parte de su posición media. Estas fluctuaciones suelen tener una amplitud de unas décimas de dioptría y un espectro de frecuencia que se extiende hasta los pocos hercios. Dicho de una manera más sencilla, cuando los ojos enfocan un objeto fijo, la acomodación resultante no es constante, sino que varía alrededor de una posición promedio, como un mecanismo de autofoco. Estas microfluctuaciones de la acomodación son imperceptibles e incontrolables, y con el cansancio ocular se interrumpen, lo que demostraría que el sistema de acomodación comienza a realizar un esfuerzo y tiene una gran dificultad de enfoque, por lo que serían un buen marcador de la fatiga visual. Las microfluctuaciones en la acomodación se reportaron por primera vez en 1937, cuando Collins describió su pionero refractómetro electrónico de infrarrojos y observó que en algunos pacientes, y según sus palabras, la señal que indica el enfoque verdadero no es estable. Por lo tanto, la acomodación varía constantemente en una pequeña cantidad a una velocidad bastante sorprendente. En realidad, un cambio equivalente a aproximadamente 0,5 dioptrías, más o menos desde la posición de enfoque. Ocurre aproximadamente una vez por segundo o incluso más rápido. Trabajos posteriores, iniciados por Arnulf y ampliado más tarde por muchos otros autores, han ido aclarando en gran medida las características generales de estas microfluctuaciones de acomodación. Estas presentan unos componentes de microfluctuación de frecuencia baja, menos de 0,6 hercios, y frecuencia alta, entre 1 y 2,5 hercios. La amplitud de las microfluctuaciones de la acomodación puede oscilar 0,5 dioptrías, hacia una y otra parte de su posición media, con unos valores más frecuentes de oscilación situados entre 0,075 y 0,12 dioptrías. Los espectros de frecuencia de las microfluctuaciones de la acomodación pueden estar influidos por cambios en la superficie del cristalino durante la acomodación, dadas por las características mecánicas y elásticas del cristalino, la zónula y el cuerpo ciliar. También influyen la profundidad de foco, el diámetro de la pupila, la vergencia del objetivo, la forma del objetivo, el contraste del objetivo, la luminancia del objetivo, o también pueden reflejar el ruido del flujo sanguíneo en el ojo y la órbita, al igual que anomalías de la visión como la ambliopía. Aún ahora existe un amplio debate sobre el papel real de las microfluctuaciones de la acomodación, pero se piensa que tienen el potencial de desempeñar un papel en el control y mantenimiento de la respuesta acomodativa.